Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida un día más a su programa Buenos días, Señor, este tiempo que usamos para iniciar nuestros días orando, hablando con nuestro Padre Dios y por supuesto meditando en su bendita palabra. Y hoy, antes de iniciar nuestro estudio de este día, quiero invitarles a todos los que están escuchando a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y si no lo han hecho, pues suscríbanse al canal para ir acrecentando nuestra comunidad de estudiosos de la palabra de Dios. Bueno, yo les invito a que vamos a iniciar el día de hoy un nuevo libro, una nueva sección de la Biblia, y vamos a iniciar después de haber estudiado pues ese tema de cantar de los cantares, ese tema del romance, palabras tan hermosas, después de que nos hubiera mostrado Dios la forma como Dios ama a su pueblo Israel y cómo nos ama a nosotros. Iniciamos el tiempo de los profetas. Es una sección de la Biblia, recuerde que es prácticamente las últimas dos secciones o la última sección que tiene el Antiguo Testamento. Profetas que fue dividido pues entre profetas mayores y menores. No quiere decir que los profetas menores pues sean menos que los profetas mayores. Está haciendo una referencia al contenido y a la extensión de los textos, porque obviamente son libros más cortos, pero sus profecías también son muy profundas y muy fuertes. Pues, ¿de qué va el tema de los profetas? Bueno, primero nos tenemos que remontar al contexto en el que fueron escritos. Nos tenemos que remontar al tiempo donde el reino de Israel se divide en dos. Recordemos que después del reinado de Salomón, el reino se divide en las tribus del norte, fueron llamadas Israel, y las tribus del sur, que fue llamada Judá. Las tribus del norte, pues muy tempranamente se alejaron de Dios, muy tempranamente se les olvidó el pacto con el Señor. Hay un hecho destacado en esta historia, y es el reinado de un rey llamado Jeroboam. Jeroboam pues prácticamente se inventó una secta, se inventó su propia religión e introdujo el pueblo del norte a adorar esa secta, a adorar esos ídolos, y es lo que se conoce como el pecado de Jeroboam. Y a partir de ahí pues el pueblo empezó a adorar, empezó a tomar lugares altos, empezó una ruta de paganismo que se fue incrementando poco a poco con cada rey. Todos los reyes fueron malos y pues cada rey hizo lo suyo, cada rey aportó lo suyo, hasta que vino el exilio, hasta que se levantó un reino, el reino asirio, y ese reino asirio pues vino y se tomó las tierras del norte, y los israelitas del norte pues quedaron exiliados. Ahora, ¿qué pasó en el sur? Pues en el sur quedó el templo, en el sur quedó el sacerdocio, quedó, digámoslo así, la religión, y más o menos trataron de estar fieles al Señor, pero poquito a poco ese mal que se generó en el norte pues se fue contagiando hacia el sur, y el pueblo se fue llenando de idolatría, de paganismo, a pesar de que de que seguían en sus cultos religiosos, a pesar de que seguían celebrando las fiestas, a pesar de que seguían con el conocimiento de la ley, de que los sacerdotes estaban ahí, de todo esto, pues poco a poco el pueblo se fue llenando de idolatría y de paganismo, hasta que, igual que en el norte, pues se levanta una nación, se levanta un reino que es Babilonia, y
y van al exilio. En ese tiempo del reinado de Judá, pues es donde aparecen donde aparecen los profetas con una serie de advertencias, con un mensaje de parte de Dios y un llamado a que el pueblo se arrepienta, a que el pueblo vuelva otra vez a la fe original. Y quedaron por escritos, o sea, podríamos decir que Dios se manifestó, Dios habló y le advirtió a su pueblo que debían volver, que debían regresar. Y curiosamente, pues viene después del Cantar de los Cantares. Y vamos a mirar una transición, una cosa bien especial, y es que aquí, mientras en Cantar de los Cantares vemos el puro amor, el deleite entre el esposo y la esposa, ese enamoramiento. A partir de Isaías nos encontramos como ese amado sufre una decepción muy grande por la infidelidad de su esposa. Yo creo que no hay decepción más grande que una infidelidad. No hay nada que apague el amor como una infidelidad, como ver que esa esposa o que ese esposo pues empieza a darle su amor a otra pareja. Eso daña el corazón. Eso es como una estaca clavada en el corazón que daña el amor. Pues aquí vemos cómo Dios se duele. A Dios le duele muchísimo. Y entonces encontramos en estos libros, en estos textos, pues un profundo lamento, una profunda decepción, pero también encontramos el amor de Dios. También encontramos cómo Dios no deja de amar. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en un libro muy, muy revelador, que es el libro de Oseas, por ejemplo. Cómo a pesar de la infidelidad, nos da pues esa imagen, cómo a pesar de la infidelidad, pues Dios sigue amando y sigue esperando a que esa esposa que somos nosotros o que es su pueblo se arrepienta y vuelva. Ahora, como Dios es un Dios justo, sabe que por ese acto malo, por esos actos de infidelidad, pues Dios no va a premiar, sino que viene una consecuencia. Y Dios les está advirtiendo de ese juicio. Dios está advirtiendo a través de los profetas que viene un juicio, que vienen unas consecuencias graves. Y Dios está haciendo un llamado a través del profeta para que haya un arrepentimiento. Entonces nos encontramos que el profeta Isaías es un profeta que está más o menos ubicado en la mitad del tiempo entre el Salomón y el exilio. Jeremías es un profeta del final que todavía donde todavía están en Judá, pero en la última parte de Jeremías nos encontramos pues dramáticamente cómo Dios nos narra el exilio. Ezequiel y Daniel son profetas del exilio, o sea, profetizaron en el exilio. Y ya luego nos encontramos que los profetas menores pues también se van intercalando en ese tiempo, y hay unos profetas que ya son profetas post-exilio, que son los últimos. Entonces pues así más o menos les doy un panorama de lo que son los profetas. El profeta Isaías aquí mismo nos dice, entonces vamos a empezar a estudiar este libro que es apasionante. Yo espero que cada uno de ustedes tenga su corazón dispuesto a escuchar, dispuesto a dejarse, a permitir que el Señor revele cosas grandes y sobrenaturales. Ahora, esto es como más o menos, en Cantares vemos como la luna de miel entre los amados, entre una pareja. Pero en la medida que va pasando el tiempo, pues la pareja a lo mejor va cometiendo errores, y el esposo o la esposa pues tienen muchas cosas que decirnos. Vamos cometiendo muchos errores, y esa esposa que nos ama tanto, ese esposo que nos ama tanto, pues nos tiene que decir en qué nos hemos equivocado, y tenemos que estar dispuestos a corregir. Dice Isaías, entonces vamos a leer la primera parte,
Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Y en esta primera parte vemos cómo, pues a manera de introducción, nos dice la misma palabra de Dios, nos ubica en el contexto histórico de donde se generó la profecía de Isaías, pero empieza diciendo visión de Isaías, hijo de Amós. Empieza con esta palabra y me llama mucho la atención, visión de Isaías. O sea, vamos a entender que Dios abrió los ojos de un siervo suyo para revelarle, para mostrarle las cosas que estaban pasando, las cosas que estaban sucediendo. Y entonces esto me hace recordar o nos conecta con lo que nos dice 1 Corintios en el capítulo 2. Cómo Dios habla a aquellos que, o Dios revela su palabra a aquellos que han alcanzado madurez, a aquellas personas que tienen una fe madura, que tienen un corazón preparado para recibir las cosas grandes y sobrenaturales de Dios. Y más adelante ahí en 1 Corintios 2 nos dice que Dios revela cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que han subido al corazón del hombre. Son las que Dios reveló y tiene preparadas para aquellos que han recibido madurez. Entonces, aquí Dios le revela a Isaías. Ahora, ¿es Isaías el primer profeta? No. Hubo unos profetas antes. Hubo unos profetas antes y como dice aquí, dice que él es hijo de Amós, dice que la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. O sea que eso nos tiene que dejar claro que Isaías profetizó para el reino de Judá, para el reino del sur. Isaías profetizó para el reino de Judá. Hubo otros profetas a los que Dios llamó a profetizar a Israel. Por ejemplo, al estudiar en Primera de Reyes, encontramos el profeta Elías. El profeta Elías profetizó para Israel, para el rey Acab. En eso nos tenemos que estar muy ubicados al estudiar la palabra. Isaías profetizó acerca de Judá y Jerusalén. Y luego nos dice, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. O sea que nos está nombrando aquí cuatro reyes especiales. Y yo quiero invitarles a que, para que usted entre en contexto, pues que busquen en nuestra lista de reproducción el estudio en Segunda de Reyes, del capítulo 26 en adelante. Ahí nos encontramos el contexto histórico. No vamos a ahondar mucho. Y pues mirando el contexto histórico nos damos cuenta de que aparentemente en esos primeros reyes, en esos primeros tiempos, el tiempo de Usías y de Jotam, pues aparentemente no pasaba nada. Todo estaba muy bien. No nos dice, nos habló de que Usías era un rey bueno, de que Jotam era un rey bueno,
de que hicieron lo recto, de que hicieron lo bueno, lo justo. Hubo muchas reformas religiosas. El pueblo buscó a Dios. Pero mirando de fondo el contexto y el tema es que nos dice que no quitaron, no acabaron de quitar los lugares altos. O sea que eso quiere decir que el pueblo seguía adorando, seguía sacrificando ídolos, seguía yéndose a esos lugares escondidos, a esos lugares altos, a esos altares, a rendirle adoración a dioses paganos y a alejarse del Dios de Israel. O sea que las cosas no estaban bien. Aparentemente estaban bien. O sea, lo que nos deja ver aquí la profecía de Isaías en esta primera parte es que había mucha religiosidad. Sí, los israelitas, los de Judá iban al templo, llevaban sus ofrendas, hacían sus cultos religiosos, celebraban sus fiestas, hacían todas esas cosas. Pero aquí Dios tiene que decirles algo. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí Isaías hace un clamor. ¿A dónde? A los cielos y a la tierra. Porque nada hay escondido ni en el cielo ni en la tierra. Y está hablando el Señor. No está hablando Isaías, está hablando el Señor. Dice, porque habla Jehová. ¿Y qué empieza diciendo? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. O sea, aquí empieza una palabra fuerte para el pueblo de Israel. Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, en la medida que fueron metiéndose, involucrándose en el tema de la idolatría, fueron perdiendo el entendimiento, fueron perdiendo el conocimiento, se fueron aislando de ese conocimiento que Dios les había dado. Se fue perdiendo el entendimiento. Luego dice, y empieza el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Qué palabras más fuertes? ¿Qué palabras más fuertes? Y entonces nos dice, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. En otras palabras, en esta primera parte de este capítulo, el Señor nos está dando un diagnóstico. El Señor le está dando a su pueblo un diagnóstico. Eso es como cuando usted tiene algún síntoma de algo que le está dando a usted. Y usted va donde el médico le hace una serie de exámenes, de análisis, de analíticas, y luego, después de todos esos análisis, de todas las revisiones, pues el médico o el profesional le va a decir, usted tiene esto, este es su problema, este es el problema que usted tiene. Y aquí el Señor nos lo está diciendo. El Señor le está hablando a un pueblo que supuestamente conoce al Señor, que supuestamente celebran todos los días la parte religiosa, pero que están alejados de Dios. Qué triste, ¿verdad? Y esa es la realidad que muchos hoy en día están viviendo. Un alejamiento total del Señor. Un alejamiento desde todos los puntos de vista. Más adelante, Isaías nos dice en uno de los textos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es la gran realidad. Y aquí Isaías, el Señor, lo dice de una manera muy abierta y muy fuerte. Cómo el pueblo se volvió atrás. Y lo describe en el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, el Señor dice que somos podrida llaga, que el pecado ha llegado hasta tal punto que ya se ha carcomido la piel, se ha carcomido todo, se ha comido todo.
y ha generado una pudrición en el corazón. El Señor está dando un diagnóstico. Luego dice entonces a partir del verso 10, vamos a leer esta parte hasta el verso 20. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En esta segunda parte, pues ya el Señor está haciendo un llamado. Está haciendo un llamado al arrepentimiento. Está haciendo un llamado para que se solucione el problema, para que se solucione esta situación. Y entonces empieza diciendo, príncipes de Sodoma. Y les confieso que fue un poquito complicado el entenderlo. Pero está como haciendo un comentario irónico, porque obviamente no le está hablando a los príncipes de Sodoma. Es más, a estas alturas, Sodoma y Gomorra ya fueron destruidos, ya están hechas polvo hace rato, hace muchos años. Pero la historia queda ahí. Y entonces hace mención a los príncipes de Sodoma. Le está haciendo un comentario irónico a los gobernantes. En otras palabras, está diciendo, ustedes son tan malos como fueron los jefes de Sodoma y como los habitantes de Gomorra. O sea, ¿hasta qué punto ha llegado la maldad delante de Dios? Y entonces aquí Dios se hace una pregunta. ¿De qué me sirve tanto sacrificio? ¿De qué me sirve tanta ofrenda? ¿De qué me sirve tantos animales para presentarlos en el altar? Y luego dice que Dios está harto de esas ofrendas. En la versión TLA dice, ya estoy harto de esas ofrendas. Me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. O sea, no es el tema no es presentar sacrificios y sacrificios. El punto es con qué actitud del corazón lo estamos haciendo. Y esto nos lleva también a una lección bien grande. Y es que a veces no cuidamos nuestro corazón. Nuestro culto al Señor se convierte en algo religioso, en un culto religioso, más que algo que sea nuestro deleite. Dios está aquí haciendo este reclamo. ¿Cuántas veces hemos llegado a una reunión? ¿Cuántas veces hemos llegado a uno de nuestros cultos con nuestro corazón podrido, con nuestro corazón dañado? Y sí, venimos, presentamos, hacemos nuestro tiempo de alabanza, damos nuestras ofrendas, damos nuestros diezmos, mostramos una cara a los hermanos en la fe, pero no queremos cambiar el corazón. Y aquí Dios nos está diciendo, mire, yo no les estoy pidiendo estos sacrificios. Yo lo único que les estoy pidiendo es que cambien su corazón. Que cambien su corazón. Lo que a Dios le interesa es
el estado interior de su vida. Y si esas cosas que hay en su interior no cambian, son abominables delante de Dios, de nada sirve presentar ofrendas, de nada sirve hacer ayunos, de nada sirve presentar alabanzas, de nada sirve, eso no sirve de nada. A Dios no le agrada y Dios lo está diciendo aquí. Dice en el versículo 16, Dios hace la invitación: lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. O sea, en otras palabras, dejen ya de pecar. Dios no quiere ver tanta maldad. Dios quiere que aprendamos a hacer lo bueno. Y aquí nos da una pista. Nos dice que ayuden al maltratado, que hagan justicia al huérfano, que defiendan a la viuda. Esto fue uno de los parámetros que Dios dio en la Torá. Este fue uno de los parámetros que Dios puso en la Torá, que debíamos hacer, que debía hacer el pueblo, y al pueblo se le olvidó. Entonces miremos el panorama. Príncipes o gobernantes que están en plena corrupción, y la gente se ha dedicado a lo suyo y se han olvidado del amor hacia el prójimo. Se han olvidado de los más necesitados. Se han olvidado de aquellas personas que verdaderamente necesitan de Dios. Dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venga, vamos a razonar, vamos a ponernos de acuerdo. Eso es lo que está diciendo Dios. Si obedecemos y guardamos su palabra, Dios nos perdona. Y nos dice aquí: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego dice: si quisiereis y oyereis. Pero primero, en el 18, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros tenemos un arrepentimiento verdadero, el Señor va a limpiar nuestro pecado. Vamos a iniciar ese proceso de la lana, porque la lana, para blanquearla, necesitaba un proceso de lavado, un proceso especial. Y nuestra vida está manchada. Y Dios nos dice que nos pongamos de acuerdo, que nos sentemos, que lleguemos a un acuerdo con Él, que si nos arrepentimos, Él nos iba a limpiar y nos iba a dejar blancos como la nieve. Pero luego nos dice: si quisiereis y oyereis. Si quisiereis. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de querer. Mire, desafortunadamente, y dice en el 20, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Desafortunadamente, Dios a nosotros, desafortunadamente, Dios a nosotros nos dio libre albedrío. Y hay quienes quieren oír, hay quienes quieren arrepentirse, pero también nos encontramos personas que no quieren arrepentirse. Y aquí nos lo está diciendo una vez más: si usted quiere y oye, va a haber la bendición. Pero si usted no quiere y sigue siendo rebelde, pues entonces seréis consumidos a espada. Veréis y experimentaréis esa maldición en vuestras vidas. Y dice ahí, cierra la sección: porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, no lo ha dicho Isaías, no lo dijo otra persona. No. Lo dijo Dios. Y Dios no miente. Dios no engaña. Dios siempre nos dice la verdad. Y lo que Dios hace se cumple. Tengámoslo siempre presente. Dice en el versículo 21 hasta el final, dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos,
me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Y en esta última parte ya nos habla de un juicio, ya nos está hablando el Señor de un juicio sobre Jerusalén, pero también nos habla de una redención y vuelve y sube el tono. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Y esto va muy de la mano de la historia de Oseas. Cómo Dios amó a Israel, pero ese pueblo de Israel prácticamente se convirtió en una ramera que se vendía al primer postor, al primero que le dijera algo, y en este caso, ramera ¿con quién? Con otros dioses. Dios en esto es muy fuerte, porque uno de los mandamientos por los que Dios está juzgando al pueblo de Israel es por la idolatría, porque Dios en el primer mandamiento le dijo al pueblo que no se hicieran imágenes, que no adoraran otras imágenes, y el pueblo fue lo primero que hizo. Empezó a adorar otras imágenes, empezó a amar otros dioses, cuando Dios estaba pidiendo, y Dios nos pide a nosotros, que lo amemos solamente a Él. Y entonces, a veces nos convertimos en ese tipo de personas, en rameras. ¿Por qué? Porque empezamos a dar nuestro corazón a otra cosa que no es Dios. Qué triste que Dios nos tenga que hablar así, ¿verdad? Qué triste que Dios le tenga que hablar a su pueblo de esta manera. Qué triste que Dios le tenga que decir estas cosas a su pueblo, a un pueblo que es considerado o que fue considerado en determinado momento como una ciudad fiel. Mire lo que dice: ¿cómo te has convertido en esto, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Y luego nos habla de que tu plata se ha convertido en escorias, o sea, en algo que no tiene valor, y el vino se ha mezclado con agua. ¿Qué significa que el vino está mezclado con agua? Mire, es muy sencillo. Que lo bueno, que lo santo, se ha mezclado con lo impuro, con lo corriente. Cuando el vino se mezcla con agua o con cualquier otro líquido que no es vino, pierde su valor, pierde su sabor. Haga usted el experimento de mezclar una bebida pura, digamos el café, que tanto nos gusta, ¿verdad? Mientras el café es puro, pues tiene un sabor, pero si usted lo mezcla con mucha agua, va perdiendo su sabor hasta que queda en nada. ¿Con qué está mezclada la vida del creyente? Con el pecado. Tu plata se ha convertido en escorias y tu vino está mezclado con agua, y luego hace el reclamo a los gobernantes. Gobernantes corruptos, gobernantes ladrones, gobernantes que aman el soborno, que van tras las recompensas, que no hacen justicia, que no hacen lo que tienen que hacer. Hoy en día esto es lo que vemos. Y esto es lo que vemos fruto de ¿qué? Del pecado del corazón del hombre. El pecado en el corazón del hombre ha hecho esto, ha generado esta situación. Dice en el versículo 24, por tanto así dice el Señor, Jehová de los ejércitos, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios.
Pero dice el versículo 25 hasta el 27, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Dios está diciendo que a través de la disciplina nos va a limpiar. Y la disciplina es una expresión del amor de Dios para con nosotros. La disciplina es una expresión del amor de Dios para con nuestras vidas y para con todos nosotros. Así que Dios quiere disciplinar. ¿Pero por qué nos quiere disciplinar? Por una razón muy sencilla, porque nos ama. Aquí nos dice que Él va a quitar toda la impureza, que a través de ese tiempo, de esa disciplina, de ese azote, digámoslo así, va a quitar la impureza, va a quitar las escorias, va a limpiar el corazón. Y luego dice que restaurará los jueces, que restaurará los consejeros y que vamos a volver a ser llamados ciudades fieles, ciudad fiel. Pero dice en el 28 que a los rebeldes y a los pecadores, a aquellos que no se han arrepentido o que no quieren arrepentirse, dice que los que dejan a Jehová serán consumidos. Lo que nos está mostrando aquí Isaías 1, pues es un panorama del Evangelio. Es un panorama del Evangelio. Nos da un diagnóstico, que es el pecado. Nos hace un llamado al arrepentimiento. Y nos dice que hay una decisión que tomar. Aquí vemos un mapa en estos 31 versículos. Un mapa de lo que significa el Evangelio. Y es el llamado que Dios nos está haciendo hoy. Y mire, me llama la atención porque se lo está haciendo a unas personas que conocían al Señor, supuestamente, a unas personas que tenían un culto religioso, a unas personas que hacían sacrificios, a unas personas que iban al templo a orar, a clamar, a adorar. O sea que, ¿para quién es este llamado? Es para los incrédulos, pero también es para aquellos que se han enmarcado dentro de una religión. Alguien decía alguna vez, un pastor que escuchaba yo alguna vez decía unas palabras un poquito fuertes. Es que tenemos que evangelizar la iglesia. La iglesia se ha llenado de mucha religiosidad, mucho culto, mucha alabanza, mucha canción, pero nada de entrega, nada de arrepentimiento. Yo hoy quiero animarles a que a través de este libro de Isaías, el Señor nos llame a tener un arrepentimiento verdadero. Que el Señor está haciendo un llamado a una limpieza del corazón, a una limpieza de la vida. El Señor está haciendo un llamado. Yo le pido al Señor que abra nuestros ojos y nuestros oídos. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias por las cosas tan bonitas y tan especiales que estás haciendo en este tiempo a nuestras vidas, mi Señor. Gracias porque tú nos muestras una vez más cuánto nos amas. Al estudiar el libro de Cantares, nos mostraste ese amor romántico, esa luna de miel que tenemos que tener con el Señor. Pero ahora, Señor, nos estás hablando desde tu amor, palabras muy fuertes. Un llamado a volver. Un llamado, Señor, a reconciliarnos. Un llamado a dejar la inmundicia, a dejar tantas cosas que nos contaminan. Padre Santo y Poderoso, aquí estamos delante de ti, Señor, escuchando tu voz, escuchándote hablar, escuchando, Señor, las cosas que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a tener un arrepentimiento verdadero. Ayúdanos, Padre Santo y Poderoso, a dejar atrás la idolatría, a dejar atrás, Señor, la impureza, la inmundicia, los malos pensamientos, las malas palabras, las malas acciones. Perdónanos, Padre, porque nos hemos enfrascado, enmarcado, nos hemos vestido de religiosidad.
Nos hemos vestido, Señor, creyendo que con un culto religioso, con una alabanza, podemos arreglarlo todo. Podemos arreglar la realidad de nuestro corazón. Pero tú nos dices hoy, Señor, vengan y estemos a cuentas. Pongámonos de acuerdo. Padre, te pedimos que nos ayudes a echar fuera de nuestras vidas toda rebeldía de nuestro corazón, toda rebeldía de nuestra vida, toda rebeldía de nuestra alma, Señor. Padre Santo y Poderoso, aquí estamos delante de ti. Nuestro corazón, Señor, hoy se postra. Yo te pido, Padre Santo, que traigas a la vida de los que están escuchando, Señor, una conciencia de pecado, una convicción de pecado, Señor. Que hoy entendamos que el pecado es doloroso y que el pecado es una ofensa para ti, Padre Dios. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Gracias por escucharnos. Te pido, Señor, que hoy hagas tu obra preciosa y perfecta en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro ser, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Gracias porque estás limpiando, porque estás sanando, porque estás renovando, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones y todo nuestro ser. Quédate con nosotros en este día, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.